Solemos hacer este encuentro con el público que se queda después de la función, un poco para devolver como el diálogo pues de esta hora y media, 2 horas de experiencia, para ver qué os ha ocurrido mientras estabais viéndolo. Pues si alguien quiere comenzar rompiendo el hielo, no tenéis, o sea, simplemente, por favor. Hola. Hola, Mercedes. Varias preguntas y alguna respuesta pero te digo todo y luego ya me respondes si te parece. Para ti, ha prescrito ante la sociedad
¿vale? Entonces, hay una cosa, si yo fuera una mujer que estoy fuera en la habitación y es un hombre duchándose, ¿a las mujeres se nos ocurriría masturbarnos sabiendo que tu cuñado está ahí? Jamás, ni a una mujer se le ocurriría. Entonces, a los hombres, ¿qué les pasa? Es que soy su cuñada. Entonces callé porque si yo el día siguiente me tenía que ir con él, ¿qué hago? ¿Qué digo? Me culparían. ¿Qué haces tú con un hombre, no es tu cuñado, con un hombre en una habitación? Entonces, porque yo ya, y estamos hablando de hace 30 años, pues callé y callé. Y me daba asco cada vez que tenía que ir a entender a mi hermana, pues me daba mucho asco. Lo pude superar, no me traumatizó, porque soy hija de padre maltratador, un primo que sí me acostaba con su, o yo como lesbiana que me acostaba con su mujer, en fin. ¿Qué pasa a los hombres? Por Dios bendito. Quiero estar tranquila, no quiero que me agredan, no quiero que se fijen en mí, si no es para darme amor y para darme cariño y respetarme como mujer, como yo respeto, es lo mínimo. Ante una sociedad queremos la igualdad. Todavía en el siglo XXI, que estemos hablando de esta forma, pues es que de verdad no sé qué no estamos haciendo. O aquí los hombres que hay, ¿qué no estáis haciendo? ¿Lo lleváis en el ADN? ¿O qué pasa? Es increíble. Y bueno, pues ahí tenemos a Vox, que nos está pisando los talones, que si no nos movilizamos de una puñetera vez, vamos para detrás. Y yo soy una víctima más de todas las víctimas que hay. Entonces yo no tengo hijos porque no he querido traer hijos a este mundo machista, no me ha dado la gana. Entonces bueno, pues darte las gracias y que para ti nunca va a prescribir lo que has vivido. Y luego ya por último, si tú hubieses tenido la ocasión de denunciar, te hubieses quedado muchísimo más tranquila, ¿sí? Yo ya he denunciado. Bueno, primero de todo, gracias por compartir esto, porque creo que de eso se trata, o sea, que podamos compartir esto si nos apetece, porque siempre es un buen momento para compartir esto, aunque nos digan lo contrario. A lo que estabas diciendo, a mí me gustaría decir que creo que la culpabilidad es el arma más eficaz del patriarcado. O sea, no hay peor opresión que la que hacemos contra nosotras mismas. A mí un hombre me puede reñir, me puede pegar, me puede hacer lo que sea, pero el peor maltrato para mí ha sido como me he tratado yo a mí misma, como me he odiado, como me he dado asco, como todavía ahora me cuesta tener una relación amorosa sana, porque no sé lo que es y me da un miedo terrible que me traten bien, porque no me fío, porque no confío, porque mi cuerpo se cierra. Entonces sí, no prescribe, nunca va a prescribir, pero yo te diré, es que es esa vez que tu cuñado hizo esa mierda, es esa vez que yo cuento y son las 3.000 millones de veces que día a día, como hablábamos con Nacho, hay estas situaciones constantes que van mellando tu seguridad, tu amor propio. Lo peor que pueden hacerte es arrebatarte a ti misma y eso es lo que haces con el abuso, que al final ya no eres tuya, te han conquistado y luego la reconquista. Yo he usado una obra de teatro para reconquistarme y estoy satisfecha y me siento bien, pero como tú dices, esto no prescribe. Yo he denunciado tarde, no servirá para nada a nivel legal y yo he tenido la suerte de poder utilizar mi lenguaje, que es el lenguaje creativo, el lenguaje teatral, para hacer justicia, no para hacer justicia, porque la verdad que simplemente porque prefiero usar mi cuerpo conquistado para que ya que está conquistado, usarlo para algo útil, que es ponerlo encima de la mesa, decir 2022 sí todavía, y esto no es nada, porque encima es un caso que no es de los graves, y sí todavía pasa, y chicas, estamos ahí, mujeres, estamos ahí, sí todavía, y no está cambiando. O sea, es verdad que las políticas están cambiando o estamos evolucionando, hay más conciencia, pero también se está volviendo todo. El capitalismo lo ha absorbido, es una moda. Hay camisetas que Amancio Ortega donde ponen I'm a feminist, y mientras seamos una moda, mientras estemos dentro de este sistema, podrán crearnos y descrearnos cuando quieran. Y ahí estamos. A ti. Sí.
Muchas gracias por compartirlo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. Sí, por favor. Bueno, pues lo que yo voy a contar me sucedió el año 2013, poco antes de... Un poquito más alto. Sí. Tan amable, muchas gracias. Sí, me sucedió el año 2013. Yo, no os asustéis, pero ejerciendo el ministerio sacerdotal, porque estoy aquí porque además este tema me interesa, porque voy a contar una historia personal, que es un secreto de confesión, pero es mío, Y me ocurrió algo parecido de lo que te ocurrió a ti. Lo que a mí me sucedió es que yo estuve en una misión internacional, fui a Afganistán, estaba recién ordenado, y yo, en medio del agobio y de la presión, pues se me ocurrió alternar con la gente, se me ocurrió emborracharme y me repatriaron por problemas con el alcohol. Y mi director espiritual, que me daba crédito a lo que había ocurrido, me dijo, a ver, ¿tienes algún problema en los riñones y demás? Y me hizo levantarme la camiseta, el pantalón me lo bajé, el calzoncillo no me lo llegué a bajar, pero en vez de una confesión me dijo que me quitara efectivamente el pantalón y el calzoncillo, que no lo hice. Luego ya él se retiró y demás, pero ya me había amenazado varias veces con que mi culo iba a sufrir, dándome unos buenos azotes, y efectivamente esa situación, vamos, me pongo plenamente en tu lugar, de que, claro, es decir, no haces nada, no te van a creer, pero psicológicamente, lo que yo pasé psicológicamente, tanto por la bebida como por esa situación de intentar aprovecharse a una persona que ha tenido problemas para abusar de él, yo eso no se lo deseo a nadie, sobre todo porque además es que así le destruyen las ilusiones a uno. A mí me podrían haber destruido las ilusiones. Y luego, ya cuando pasa el tiempo, estás con tantas ganas de que efectivamente se haga realidad lo que denunció Benedicto XVI, de que esos casos no se queden en el fuero interno, sino que sean juzgados por la justicia como el resto de casos civiles, de todos los abusos que han cometido compañeros míos, que efectivamente yo a día de hoy siento una profunda impotencia de que no se haga justicia. En primer lugar, con los menores, que son los que más han sufrido desde su infancia. Pero incluso ya de llegar a situaciones, claro, este hombre ya no se acerca a mí. Que por otra parte dices, tía, pues le rompo la boca, claro, y llevas las de perder si pegas a un viejo, ¿no? Pero ya es que la situación efectivamente son hechos que te marcan toda la vida. Además, cuando estás empezando, cuesta mucho trabajo levantarse, es duro, Es duro, pero bueno, pero mucho ánimo con ello. Yo la verdad que he salido adelante y creo que como hombre, pues pienso que es posible, sobre todo no olvidándolo, pero sí por lo menos saber que la vida sigue y saber que, bueno, pues que vivimos en un mundo en el que hay gente que ciertamente no tiene vergüenza. Vivimos en un país muy hipócrita y de puertas de los templos para adentro hay muchos hipócritas. Yo lo sufro y no podemos controlarlo todo. Y entonces, pues bueno, pues lo único que nos queda es ser fuertes y bueno, pues sobre todo este tipo de casos, yo creo que si se han puesto a investigarlos y si están en Roma, deben de pasar a manos civiles, no se pueden quedar en el fuero interno. También he trabajado en las Fuerzas Armadas y también ocurre un poco en el ámbito de las Fuerzas Armadas que casos de abusos a soldados, sobre todo si tienen un empleo inferior, se quedan, si han ocurrido dentro del cuartel, se quedan en el ámbito militar, se quedan en el fuero interno. Y lo que sucede es que si el que lo ha hecho es un superior, como la justicia militar actúa principalmente sobre los inferiores, pues esa persona lo más que le pueden llegar a caer son 3 años de cárcel, porque si le caen más perdería la condición de militar, que es lo que no se quiere. Y entonces, pues, bueno, yo creo que España debe de avanzar para suprimir una justicia como la militar, que solamente creo que existe aquí, porque no existe en el resto de países europeos, y para que dentro del ámbito eclesiástico, si esos casos van a pasar a manos civiles, que efectivamente pasen a manos civiles. Porque desde luego, en nuestro ámbito
lo que es evidente es que el derecho canónico no tiene la capacidad de actuar sobre un delito que se ha cometido en el ámbito civil. Luego ya, pudiendo estudiar un máster online sobre igualdad y feminismo que he hecho hace poco, la verdad que me ha servido también para formarme y para ver los casos de sufrimiento y los casos que pueden afectar pues a las mujeres y bueno pues a ese colectivo vuestro que la verdad que muchas veces uno también siente mucha impotencia de no poder hacer más de lo que podríamos hacer, ¿no? Porque además a la más mínima que dices te llaman huelebradas y yo la verdad que me siento también muchas veces impotente de no poder decir lo que pienso para que no se ofenda a la gente. Pero bueno, ahora lo estoy haciendo y quería también desahogarme. Así que nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor. Hola. Bueno, yo quiero muchísimo a mi amiga, pero no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado. Sí que es cierto que sí que estoy totalmente de acuerdo, es que es un dolor perpetuo, es un dolor para toda la vida, es sobre todo lo que tú has mostrado, Bárbara, ¿no? Esa sensación de culpabilidad es lo peor, es el tener que estar justificándote continuamente cuando resulta que se tendrían que justificar los demás. Primero la persona agresora y por supuesto toda la sociedad que está dudando del dolor que esto nos ocasiona, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, en lo que no estaba de acuerdo con ella es en culpabilizar al sexo masculino de todo esto. Pienso que, como bien nos estás contando, la cultura patriarcal nos afecta a todos, por supuesto, y a todas más que a todos, bastante más, pero nos afecta a toda la población. ¿Por qué? Pues porque es algo que la cultura nos está enseñando y nos enseña de forma diferente si eres hombre o eres mujer. Totalmente diferente. Y agradezco mucho también por lo tanto, todos y todas somos víctimas, aunque insisto, mucho más nosotras porque tenemos la peor parte. Como bien decíamos, en las guerras somos, pues un arma más, con una bomba y además violar mujeres. O sea, es otro arma más de la guerra. Pero como estábamos viendo, y agradezco al compañero que habló antes, esto es cuestión de poder. Ya no de hombres y de mujeres, que por supuesto también, insisto, o sea, no quiero decir que no, pero es cuestión de poder. Quien tiene el poder se dedica a ejercerlo y a aprovecharse de ello, y lo vemos no solamente, por supuesto, pues claro, dentro del poder entre hombres y mujeres, pues tenemos la peor parte. Pero nos damos cuenta de que entre hombres también, es decir, estamos en un mundo eclesiástico y resulta que la jerarquía pues pisotea, viola, violenta y agrede sexualmente a personas de rango inferior o de edad inferior, en el caso de los niños. Si nos vamos al ejército, pues 3/4 de lo mismo, claro, en el ejército también nos llevamos la peor parte de las mujeres, pero nos damos cuenta de que el poder sigue estando pisoteando a quien puede. Y en este caso, pues si hay mujeres, serán mujeres, pero si no, pues también a los propios compañeros. Por lo tanto, yo pienso que no es un tema de hombres o de mujeres, sino es un tema de educación, de cultura, y que a ver si poco a poco nos vamos enterando de que esto nos afecta a todas y a todos, y ponemos manos a la obra, y no solamente con leyes, que por supuesto bienvenidas sean y cuantas más mejor, que nos protejan, pero llevándolas a efecto, que no se queden ahí solamente en el tintero. Y gracias por hacer una obra donde tengas la valentía de expresar lo que muchas mujeres querrían o querríamos hacer. Así que, pues gracias. Gracias a ti.
que ha dicho ella, a mí me gustaría contar que Vicky Rossell, que es la mujer que ha aparecido del Ministerio de Igualdad, ella hablaba precisamente de lo que tú estás diciendo, que a mí me parece súper interesante, ¿te acuerdas? Que ella decía que cuando hablábamos del por qué pasa, por qué, y ella decía exactamente esto va de poder. Lo que pasa, bueno, es que ahí tendríamos que hablar de capitalismo y ya nos liaríamos aquí eternamente, pero obviamente... Que no deja de ser lo mismo. Exacto. No, y que el poder siempre es ejercido por hombres, porque incluso cuando la mujer accede a ese poder, o bien se hipersexualiza o bien se masculiniza para poder ejercer ese poder, incluso entonces es cuando ellos abren la puerta para que lo tengan. Entonces, de alguna manera estoy súper de acuerdo contigo y creo que la pregunta de ¿por qué lo hacen? Porque pueden. Porque pueden, exactamente. Porque pueden. ¿Y por qué pueden? Porque se ha normalizado, se ha institucionalizado y se ha educado para que esto sea así y se perpetúe. Porque hay un autor, Toñino, que trata mucho el tema de mujer y siempre dice, ¿no? Los hombres, refiriéndose a su sexo, él mismo dice, los hombres hemos nacido con una visa debajo del brazo y las mujeres no. Y desgraciadamente es así. Entonces esa visa la utilizan muchos hombres, afortunadamente otros no. Cada vez vamos quizá cambiando esos porcentajes, afortunadamente, pero efectivamente porque pueden. Y ese es el problema. Y eso es lo que habrá que cambiar. Muchas gracias por compartirlo. Sí, tenemos aquí. Sí, por favor. Sí. No, te estás está comentando. Quería dar las gracias. Las gracias por haber traído tu experiencia aquí, por haberla narrado y por ser valiente para trasladarlo al público. Y por otro lado, desde el punto de vista de un caso cercano nuestro, la hija de unos amigos ha sido violada por 3 hombres. Amigos suyos. Amigos suyos. 16 años. 16 años. Y no hay justicia. La víctima está criminalizada. No se la defiende, se intenta buscar argumento, excusa, motivación para ver por qué ha ocurrido eso desde el punto de vista del criminal. Han llegado a poner, en este caso, a los padres de esa chica, unos investigadores privados, para conocer si ellos educaban correctamente a su hija, a sus hijos, si se ocupaban correctamente de su hija, de sus hijos, y la condena ha sido de risa. Todo esto después de sufrir lo que sufre una persona en esa situación, una mujer, una chica, tan joven, de que quedará marcada de por vida, y a pesar de eso está criminalizada porque tiene que declarar no sé cuántas veces, porque incluso llegan en algún momento, como decía una persona en la entrevista, casi a sugerirle que ya no vaya más a declarar, porque el sufrimiento, el padecimiento frente al tribunal o frente a quien corresponda a la autoridad, pues es una tortura añadida. Entonces, no hay justicia. Ya no hablo de la jerarquía eclesiástica o militar, sino en nuestra sociedad civil no hay justicia. Que tampoco sé cuál es la justicia. No, yo no la sé. Yo no tengo ni idea. No la sé, pero sí. Es que es víctima y vuelve a ser víctima. Y 2022. Sí. Me refiero a que sí. fijémonos en esto, ¿no? Que yo creo que hay muchos que se llenan la boca de no, ya está. No. Y no, 2022 esto está pasando. Sí. Y la manada se repite y se repite y se repite y se repite. Y tus amigos te violan. Sí. Gracias por compartir esto. Gracias por compartir. Tenemos una persona. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por hacer esta obra, a ti y a todo el equipo que lo ha hecho posible también, ¿no? O sea, a ti porque es tu historia, ¿no? Personal, pero también gracias a todo el equipo, ¿no? Porque al final, si no, no sería lo mismo. Gracias también a todas las personas que han compartido pues, bueno, sus vivencias y todo. Como decía él, pues esto sigue pasando, ¿no? Bueno, yo trabajo con mujeres, ¿no? Entonces esto me llega todos los días y esto sigue pasando continuamente. O sea, es que ayer hablaba con una compañera que una amiga suya le había contado que su hija de 4 años había sido abusada sexualmente por 2 niños de 9 en su colegio. Y esto pasa. Y bueno, hay que analizar por qué pasa. Y creo que también hay que sacar a colación la influencia de la pornografía,
el daño que hace la pornografía, que no es algo que es filmado y ya, que no es algo imaginario, sino que pasa en los cuerpos de las mujeres y de las niñas que salen en la pornografía, que esto es lo que está enseñando a la población, que la edad media en la que están accediendo a la pornografía son 8 años, y es así como aprenden, ¿no? Que pueden hacerlo también. Y por otro lado me gustaría resaltar que el consentimiento por sí solo no es suficiente. El consentimiento puede estar viciado por coacción, por miedo, porque necesites dinero económico, porque necesites dinero y estés en una situación de precariedad, por 1000 cosas más, ¿no? Porque estés en una situación de inferioridad, porque no te sientas suficiente. Hace falta deseo, ¿no? Entonces, es importante no conformarnos con el consentimiento. El consentimiento puede estar viciado por mil razones. Tiene que haber deseo por parte de todas las partes implicadas, ¿no? Para que realmente eso sea una relación satisfactoria y real, y no sea un abuso o una violación, básicamente. Y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante, lo leí hace poco, me parecía súper acertado. No es consentimiento, es deseo. Y si pones ese colador del deseo, yo creo que eres mucho más consciente de esta persona lo está deseando, no accediendo a, deseando. Y eso es mucho más... Se puede viciar igual, No, obviamente, sí, pero... podemos fingirlo igual, podemos pensar que lo sentimos y no lo sentimos, claro. pero ahí se mezclan otras cosas, ¿no? No es solo la cabeza, sino es el cuerpo mismo que va para adelante o no. Ahí entran las violaciones dentro de la pareja, ¿no? Claro. Que las violaciones dentro de la pareja no es que yo esté... Hay consentimiento. En las Sí. relaciones de violencia de género hay consentimiento, sí. Es mi deber, ¿no? Como mujer. Sí, sí. Que así no se va a ir con otra. Sí, sí. Es que, pues si tengo miedo de que me pega una paliza, ¿no? Pues, y si es mi pareja, pues tengo que... ¿no? Es parte de esto. ¿Mi pareja me ha podido violar? Sí. Porque hace falta deseo. Si te están todo el rato coaccionando, te están presionando para que lo hagas, eso es una violación. Por mucho que tú no hayas dicho que no. Y que hayas accedido. Entonces, pues bueno. Muchas gracias por esto. Es que creo que es muy interesante. Gracias. No, gracias. Sí, por favor. Sí, bueno, voy a ver si puedo decir la palabra porque la verdad es que me sumo a todos los agradecimientos porque desde luego que cumple la función su cometido, o sea, que emociona, incomoda, también te da mucho que reflexionar. Tengo dos preguntas, pero antes de las dos preguntas, sí es cierto que me gustaría decir que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema complejo. Entonces, no creo que tiene una respuesta tan simple como decir es cuestión de poder, porque además conocemos cómo se articula el poder en el sistema que tenemos, que claramente es un sistema patriarcal, es un sistema androcentrista. Y dudo mucho que, por mucho que intentemos imaginar una analogía, se fuera a dar en los mismos términos, porque de hecho la virilidad se produce y se reproduce en unas circunstancias muy concretas y yo, por mucho que la busque, no la veo tan clara con respecto a cómo, cómo socializan las mujeres. Entonces, para mí, la respuesta del poder y decir, bueno, es que en situaciones de poder las mujeres también abusan, se me queda muy, muy vaga. Y eso también, y ahora ya las preguntas, eso vuelve al tema inicial. Creo que al principio, antes de que empezara la obra, habéis puesto unas imágenes en las que había unos testimonios de hombres, ¿no? O sea, había una entrevista y creo que ellos hablaban de haber sido abusados. No todos, solo uno. Ah, vale. Y yo Los otros eran agresores o eran... Vale. O decían no sé qué. Sí, o sea, una variedad de experiencias. Pero en el caso de la persona, del hombre que decía ser abusado, lo que quería preguntar era si había sido abusado por otro hombre. Sí, vale. Claro, obviamente, las mujeres no abusan. Y por otro lado, y esto es la pregunta más difícil, o por lo menos para ti a lo mejor contestarla va a ser más difícil, porque está claro que después de la obra de 2 horas vamos a salir de aquí y vamos a darle muchas vueltas, ¿no? Pero si pudieras articular de una manera muy concreta una respuesta a ¿por qué no hiciste nada? ¿Qué es lo que dirías ahora?
Primero quiero hacer como un apunte a lo del poder. Ahora me voy a poner un poco pesada, pero hay un libro muy interesante que se llama Cuerpo y Capitalismo, que te lo recomiendo un montón. Hay una o sea, ahora voy a ser muy pesada y voy a... De Marcel Martorell. Su apellido es Martorell seguro, y creo que es Marcel. Marcel o Marichel, ahora estoy dudando. Bueno, y que Cuerpo y Capitalismo... Cuerpo y Capitalismo, lo vas a encontrar. Es maravilloso, ¿vale? Y es muy interesante porque ella lo que hace es un análisis sobre los cambios del cuerpo femenino en función de la creación de este sistema capitalista. Claro, el capitalismo genera esta jerarquía, o sea, ahora voy a explicarlo muy burdamente, y en esa jerarquía les dice a los hombres que ellos son obreros y que por lo tanto ellos le deben, ¿no?, al capital, ¿no? O sea, le deben al sistema, y que por cada hombre habrá una mujer que le deba a él. Entonces, por eso, cuando hablamos del tema del poder, porque incluso cuando una mujer está en un cargo, sigue siendo de un hombre. El sistema está generado así, el capitalismo es eso. Ahora lo he explicado muy mal, pero os animo a que lo leáis porque a mí me pareció súper interesante y ahora lo he explicado muy mal. Segundo, lo de la pregunta de por qué no hice nada. Yo creo que para mí lo más revolucionario ha sido dejar de hacerme esa pregunta. Es decir, ahora ya no me importa por qué no hice nada. No me importa el no saber por qué no hice nada. Es decir, yo sí que respondo a esa pregunta ahora mismo. Por ejemplo, hace poco pasamos con Marc, una persona también del equipo y amigo mío, antes de ver a Nacho para ensayar, pasamos por delante del local, que por tercera, o sea, que ha vuelto a cambiar, o sea, antes lo cambiaron por un sitio y ahora lo han vuelto a cambiar, y justo encontramos que estaban haciendo obras y tenían la puerta abierta. Y tuvimos la posibilidad de volver a entrar en ese sitio. Y eso te lo explicaba porque cuando entré en ese sitio, para mí fue un flash y volví a revivir todo aquello. Y yo le dije, obviamente que no hice nada, porque nadie me enseñó qué era mi cuerpo, cuánto valía mi cuerpo, cuánto valgo yo. Nadie me enseñó, era una niña. Y cuando digo niña, no lo digo a nivel literal. Es que nosotras no maduramos, no llegamos a la etapa de adultos, no nos ponen en la mesa, no nos enseñan para ponernos en la mesa y jugar de igual a igual, ¿no? Si tú quieres acceder a esa mesa, es otro camino. Entonces, ¿por qué no hice nada? Es que no podía hacer algo, era imposible. No sabía ni qué me estaba pasando. No entendía, mi cabeza no entendía. A mí me dijeron que yo era una burguesa y que era una privilegiada y esto a nosotros no nos pasaba. Y yo no entendía que eso era un abuso, mi cuerpo sí. Por eso para mí es tan importante, o ha sido tan importante, la reconquista de mi cuerpo y ser consciente de lo que le pasa a mi cuerpo, como hablábamos del sexo. O sea, yo lucho, en cada polvo que hago, lucho para no desconectarme ni un solo segundo de mi cuerpo, y me cuesta horrores. Gracias. A ver, yo solamente quería decirte que me ha producido mucha tristeza tu obra, que creo que hay muchísimas mujeres que son violadas en guerras, en todo, y por supuesto no se plantean que tengan ninguna culpa de nada, porque no la tienen, ni esas personas, ni tú, ni las personas que se abusa de ellas, y que solo espero que te sirva realmente y que logres olvidar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bueno, son las 10:30, ya ven por el equipo del Corral que tenemos que parar. Muchas gracias por compartir y por hacer también de que el teatro sea un espacio regenerador y reparador, y que podamos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero que podamos compartir y escuchar y ser parte. Sí, o sea, solo me gustaría decir una cosa de recoger. Con todo lo que habéis compartido, que primero de todo me parece absolutamente generoso y da sentido a estos encuentros, la conversación, cuando tocamos el tema del abuso, nos centramos en la víctima, y gracias que empieza a haber cada vez más confianza para hablar y poder decir en público que tú has sido una víctima.
pero contestando un poco a tu pregunta, compañera del abrigo rojo, de qué vamos a hacer los hombres, esta es la parte de la que adolecemos y que siento que falta en la conversación, que es tomar nuestra responsabilidad de todo esto y poder, al igual que está la valentía de decir yo he sido víctima, ser suficientemente valientes como para decir yo he sido abusador. Y yo en mi proceso lo que he aprendido es que yo he sido un abusador, que prácticamente todos los hombres que conozco han sido abusadores y que no es necesario violar a alguien y que te caiga el peso de la ley para ser consciente de que has sido un abusador. Y hasta que los hombres no tomemos responsabilidad de lo que hacemos, es muy difícil por todo lo que habéis señalado. No es una guerra que podáis librar solo vosotras. Y hasta que no nos convirtamos en aliados, esto va a seguir siendo una guerra encarnizada. Mi cuñado sabía que yo no iba a decir. Por eso él tuvo el poder. Pero yo no permití que él siguiera teniendo el poder sobre mí para yo culpabilizarme. Y dije, se acabó. Entonces pasé un túpido velo y lo olvidé, que es un gilipollas. Porque tú me seguía dando el poder si yo me siento mal. Digo, claro. No me da gana. Pues simplemente quería compartir eso, que sobre todo hombres de la sala, que tomemos conciencia y que gran parte de lo que ayuda a que sanemos esta herida ancestral es que compartamos, porque no es lo mismo leer las noticias, verlas en la televisión que nos han insensibilizado completamente, que escuchar las experiencias que habéis compartido tan generosamente y de corazón. Muchas gracias. Y quería hacer una última salvedad. ¿Por qué no hiciste nada? Resulta que cuando alguien le atracan por la calle, sea hombre, sea mujer, y la persona se paraliza, nadie le dice, y sobre todo no es que no se lo digan, pues a lo mejor se lo preguntan por curiosidad. No hiciste nada, pero nadie se lo dice culpabilizando. Mientras que a ti, cada vez que te lo dicen, y cada vez que te lo preguntan, es ¿por qué no hiciste nada? O sea, es culpabilizándote por no haber hecho nada. Y esa es una gran diferencia, y seguimos teniendo sobre nuestras espaldas, ¿no? No solamente nos maltratan físicamente, nos violan, no sé qué, sino que encima somos las culpables de no haber hecho nada y de no habernos enfrentado y de no haber reaccionado ante ese estupor. Entonces, esa quizás es la diferencia, ¿no? Nadie le pregunta cuando han llegado a su casa y han robado y te quedas paralizado y dices, ¿qué hiciste? ¿No hiciste nada? Pues nadie te lo pregunta. Sin embargo, a ti te lo han preguntado por todo. Total. Gracias. Muchas gracias. Mañana a las 8 hay otra función, por si queréis comentárselo a la gente para que pueda venir mañana. Y todavía hay entradas disponibles. Y nada, muchas gracias por venir al teatro. Gracias por venir. Gracias. Muy bien, pues nada, yo de verdad. Nos vemos en octubre.